Buenas, nos encontramos dentro de la revolución industrial. Vamos a hablar ahora de aspectos más sociales, sobre todo de la sociedad de clases. ¿Qué diferencia existía entre la sociedad estamental y la sociedad de clases? Porque a lo largo de las revoluciones políticas hemos visto que los antiguos privilegiados, como la nobleza y el clero, han quedado desbancados del poder, apartados del poder por la burguesía. Y la revolución industrial, que sucede al mismo tiempo que esas revoluciones políticas, no han hecho más que afirmar esta clara diferencia. La burguesía se ha convertido ahora en la propietaria de las empresas, se ha convertido en la que domina la política. Y por lo tanto vamos a tener una sociedad dividida en clases sociales que tienen más en cuenta el dinero que la sangre. Vimos que en la sociedad estamental, digamos, tu sangre, tu nacimiento en un estamento o en otro, determinaba tu posición social. Sin embargo, ahora en la sociedad de clases vamos a hablar del dinero. El dinero y el esfuerzo personal es el que determina en qué clase social te encuentras. Y tenemos principalmente dos clases sociales. En primer lugar tenemos la burguesía y posteriormente veremos el proletariado o los obreros. La burguesía empresarial, que es la clase alta, está formada por varios grupos con distintas riquezas. Tenemos una burguesía alta, pero también una burguesía media y baja. La burguesía alta serían sobre todo los dueños de las fábricas, de las empresas, son los grandes magnates, los grandes propietarios y los grandes empresarios. Después tenemos también una burguesía media, una burguesía baja, formada por los doctores, los funcionarios y algunos campesinos que se habían enriquecido con las reformas agrícolas. La burguesía controla totalmente la producción, es la que domina la política y la economía, y va a tener a una gran masa de obreros trabajando para ellos en condiciones que luego veremos que no son las más favorables. Normalmente la burguesía habitaba en barrios especiales para ellos, creados ex novo, es decir, creados de nuevo, al borde de la ciudad, que son los ensanches. Los ensanches estaban formados por grandes manzanas de casas, cuadrículas, con calles perpendiculares, espaciosas, por donde circula el aire, mansiones de hasta 4 o 5 plantas, donde vivía una familia burguesa, y todo pues adornado con jardines, fuentes, parques, es decir, una calidad de vida elevada. Estos ensanches, como digo, van a bordear las grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, Madrid, y van a ser los lugares donde la burguesía se va a retirar a vivir, más allá del humo de las fábricas, que estaban sobre todo situadas en el centro de la ciudad. La burguesía, como estábamos diciendo, controla toda la economía, toda la sociedad y la política, porque ha recibido una educación exquisita. Normalmente los chicos burgueses eran educados para dirigir el negocio cuando tuvieran que sustituir a su padre. Recibían clases y una gran formación universitaria de contabilidad, de empresariales, idiomas, pero es que las chicas también tenían una buena educación, una esmerada educación en idiomas, en labores domésticas y también en instrumentos musicales. No era raro que a veces una chica se tuviera que encargar del negocio de un padre cuando el padre no tenía hijos varones. Normalmente la burguesía, que ha desplazado a la nobleza, va a intentar imitar en el ocio y en las costumbres a la antigua nobleza. La burguesía asiste a grandes eventos, realiza fiestas en casa, asisten a la ópera, al teatro. Digamos que le gusta ver y ser vista. La burguesía siempre se interesa por su reputación, por quedar bien en la sociedad, y también van a practicar nuevos deportes como el tenis, el hockey o el golf. Incluso muchas veces pues se van a poner de moda las vacaciones pagadas en verano en las ciudades costeras, donde la burguesía va a poder asistir a balnearios que se empiezan a poner de moda, o a también las playas. Los primeros baños en el mar
que además son saludables, aconsejados por los médicos y que ya veremos en otro vídeo que eran muy diferentes a lo que son en la actualidad. Los obreros es totalmente la parte inferior de la sociedad, es un grupo que trabaja para la burguesía y sus condiciones de vida y laborales son muy desfavorables. Se ha producido el llamado éxodo rural, en el cual muchos campesinos, atraídos por el trabajo de las fábricas en las ciudades, han acudido en masa a las urbes y han tenido que construir precipitadamente sus viviendas. Estas viviendas, construidas con materiales de desecho, que llamamos chabolas, van a invadir en barrios completos los límites de la ciudad. Es decir, los campesinos que se van a transformar ahora en obreros, pues van a venir a vivir tan precipitadamente que los barrios obreros sin ningún tipo de condición higiénica, sin ningún tipo de planificación, pues van a ir creciendo desordenadamente. Es lo que llamamos los slums en Gran Bretaña o barrios de chabolas en otros lugares del mundo. Estos barrios tenían unas condiciones higiénicas pésimas. Normalmente las viviendas eran oscuras, tenían una o dos habitaciones para familias de hasta 8 o 10 personas, con letrinas comunitarias, cocinas comunitarias, no había electricidad, no había agua corriente, no había alcantarillado. Las ratas, la suciedad abundaban en las calles, la falta de iluminación, la delincuencia, la prostitución, porque las condiciones de vida de las familias obreras eran pésimas. Normalmente ganaban lo justo para vivir y a veces ni eso, y entonces tenían que buscar varios empleos o incluso algunos miembros de la familia dedicarse a la prostitución. Los niños también trabajaban, las mujeres embarazadas también, en jornadas extenuantes de hasta 12, 14 horas al día, en fábricas sin ningún tipo de seguro laboral, seguros de accidente, a veces incluso tenían que manejar máquinas complicadas y peligrosas, por lo tanto no era raro que algún obrero pues perdiera alguna parte de su cuerpo arrastrado por una máquina o pillado por una máquina, y estaban sometidos a una explotación terrible, con unas jornadas larguísimas, sin seguro de accidentes, no había bajas laborales. La explotación infantil estaba a la orden del día, como podéis ver en estas imágenes, y muchas veces los obreros también sufrían multas y castigos físicos si no realizaban bien su trabajo o si se ponían en huelga o rompían alguna máquina por accidente. Por supuesto, esta situación va a afectar sobre todo a los niños. La explotación infantil es uno de los grandes problemas en la revolución industrial y es uno de los grandes acontecimientos estudiados, porque realmente niños de 9, 8, 7 años eran explotados en las fábricas porque también tenían que llevar dinero a sus casas, porque sus familiares, sus padres no podían vivir solamente con lo que ellos ganaban, porque los sueldos eran absolutamente miserables. Por supuesto, como podéis entender, esta situación laboral tan precaria va a hacer que los obreros se organicen muy pronto y empiecen a protestar contra sus malas condiciones de vida y sus malas condiciones laborales. Es lo que vamos a llamar el movimiento obrero, que ya veremos en el siguiente y último punto del tema. Espero que os haya servido este vídeo. Muchas gracias por verme y saluditos.